sesión el día de hoy. Antes de iniciar, tal vez alguna duda, alguna inquietud que ustedes tengan. No, listen. Listo. ¿Alguien tuvo tiempo, pudo revisar tal vez el tema que vamos a tratar ahora? No, licenciada. Listo, entonces vamos a iniciar. ¿Se ve la pantalla? No, listen. Solamente se ve el icono del ITSU. Ujú. Ya, permítame un momento. ¿Ahí? Sí, listen. Sí. Listo. Bueno, chicas, hoy nos toca revisar los últimos temas que van enfocados en cuanto a la atención primaria de la salud. Eh, Como habíamos revisado todas las clases anteriores, nos dimos cuenta pues que la atención primaria de salud trata básicamente en la atención, en el modelo de atención que vamos a brindar a nuestros pacientes, ¿no es cierto? Independientemente de los niveles de atención en donde ellos se encuentren, vamos a brindar una atención oportuna con calidad y calidez. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que son los factores facilitadores y barreras para que esta atención primaria de salud sea considerada como efectiva. ¿Ya? Aquí nosotros vamos a ver las diferentes áreas, cuáles son los factores facilitadores y cuáles son las barreras. Porque como en algunos ejemplos yo les mostraba, les indicaba, les decía que básicamente en teoría es una cosa, pero en la práctica lastimosamente no se puede cumplir o no se puede lograr el 100% de las metas o de las propuestas que están en los modelos de atención debido al sistema de salud que lastimosamente se lleva aquí en nuestro país, ¿ya? Pero lo que a nosotros nos concierne es aprender tal y como nos indica el modelo, cómo debería ser. Entonces, para ello es importante que nosotros identifiquemos cuáles son los factores facilitadores y cuáles son las barreras que no van a permitir que se cumplan ciertos objetivos. Entonces, aquí vamos a ver, si nos enfocamos al área de visión o enfoque hacia la salud, nosotros tenemos factores facilitadores y barreras. Los factores facilitadores serían enfoque integral hacia la salud y sus determinantes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros deberíamos tener un enfoque integral hacia la salud y sus determinantes. ¿Cuáles eran los determinantes? Los determinantes que podíamos nosotros modificar o ciertos determinantes que nosotros no podemos modificar. También uno de los factores facilitadores que van a hacer que se cumpla este enfoque hacia la salud es la promoción de la salud comunitaria. Nosotros ya hablamos mucho y hablamos en las clases anteriores sobre la importancia de la comunidad, sobre la importancia de la salud comunitaria. Entonces, uno de los factores facilitadores para que se pueda cumplir el objetivo de un enfoque o de una visión hacia una buena salud, entonces es promover o hacer promoción de la salud comunitaria. También en este caso tenemos la promoción de la responsabilidad individual, familiar y comunitaria. ¿En qué se basa esto? En que nosotros tenemos que educar al paciente, enseñar al abuelito, enseñar al niño, enseñar a la persona embarazada de lo importante que es que tiene que cuidar su salud, de lo importante en una mujer embarazada, de lo importante que es que se realice sus controles prenatales,
de un abuelito con hipertensión, con diabetes, de lo importante que es que el abuelito se realice sus controles mensuales, que tome su medicación todos los días. Eso es lo importante. Aquí en este punto hablamos de promoción de la responsabilidad individual, familiar y comunitario. En el caso por ejemplo, un niño, no podemos decirle pues al niño, vendrá la siguiente vacuna el otro mes, porque el niño lógicamente no va a ir, ¿no es cierto? Sino la mamá tiene que ir. Entonces nosotros vamos a educar a la familia. Igual a un abuelito que tal vez ya no puede ver, que tal vez ya no hace todas sus actividades por sí solo. Nosotros le vamos a ayudar de qué manera. Le vamos a poner tal vez en las cajitas al momento que el paciente viene y se hace atender con nosotros, se hace atender en el centro de salud donde nosotros estamos trabajando. Ahí nosotros lo que vamos a hacer es anotar en la cajita del medicamento eh, qué día tiene que tomar la medicación, en qué horario tiene que tomar la medicación y educar a la familia para que la familia sepa cómo administrarle la medicación al paciente. O en el caso de que el abuelito no tuviera a alguien quien le acompañe, quien le ayude, nosotros, por ejemplo, si no puede leer o vemos que tiene dificultad para leer, es más fácil que se guíen con un dibujito, ¿no es cierto? Entonces, si decimos que la pastilla se tiene que tomar en la mañana, ¿yo qué voy a hacer? Le voy a dibujar un sol ahí en la pastillita para que el abuelito sepa que esas tienen que tomarse, esas son las que se toman en la mañana. O hay otras pastillas que tienen que tomarse en la noche. Esas que voy a hacer, voy a dibujarle una luna, ¿no es cierto? Para que el abuelito sepa que esas pastillas tienen que tomarse en la noche. Si es que fuera un abuelito solo, que no hubiera quien le ayude. Entonces, es importante que nosotros seamos estos factores facilitadores, que nosotros eduquemos a nuestra familia, a nuestros pacientes, a su familia, a la comunidad. Y también existen barreras. Si hablamos también de cosas que vamos a ayudar para que se cumplan estos enfoques hacia la salud, también lastimosamente existen barreras. ¿Y cuáles serían estas barreras? Por ejemplo, que los pacientes, digamos, saben que tienen determinantes de la salud genéticos. El abuelito tiene hipertensión, la abuelita tiene diabetes, y aún así hace caso omiso a una buena nutrición, a hacer ejercicio, a una vida más saludable, ¿no es cierto? Entonces ahí esta sería una barrera, indiferencia hacia los determinantes de la salud, porque los determinantes de la salud ya me dicen, si usted no se cuida, va a pasar esto. Entonces, si el paciente es indiferente a lo que se le dice, lastimosamente esta es una barrera, es un obstáculo que no va a permitir que se pueda llegar a un enfoque de la salud como nos dicen las guías. ¿Ya? También una carencia, una barrera también sería una carencia de un enfoque preventivo y de autocuidado de la salud. Sería básicamente lo mismo, ya que el paciente no hace caso omiso, no obedece, entonces no le importa, como todavía no está enfermo, entonces no hay problema. Cuando es muy importante la prevención, ¿no es cierto? Es más importante prevenir que curar. Claro que ya lastimosamente, si ya llega el paciente y ya se enfermó, nos toca curarle, pero ¿qué es mejor? Prevenir, ¿no es cierto? Entonces, antes que yo tenga que curar una enfermedad o mantenerle al paciente en sus condiciones estables, es preferible que yo pueda prevenir. Yo no sé por qué se cierra el video. Ya no sé. Bueno, esperemos que ya no se pause, pero ya. Listo, también tenemos otra área. El área que vamos a ver son características de los sistemas de salud. En cuanto a esta área de los sistemas de salud, nosotros tenemos asimismo factores facilitadores y barreras. Dentro de los factores facilitadores son cobertura universal como parte de la inclusión social. Eso podemos ver
que es un factor facilitador, que sí se cumple, ¿no es cierto? Que se supone que la atención es para todos, hay una cobertura universal con una inclusión social, ¿ya? Eso es algo que nos facilita para que los sistemas de salud puedan cumplir sus objetivos. También tenemos servicios basados en las necesidades de la población, que también esto son factores facilitadores. Si en mi población, si en mi comunidad identifico yo que, no sé, hay mucho riesgo de desnutrición, por ejemplo, ¿qué se hace? En ese caso, lo que tendrían que hacer es el personal de salud acercarse o a las casitas en donde tienen las mamitas a los hijos, informarles sobre la importancia de que su hijo vaya a un centro de desarrollo infantil, ya que en estos centros de desarrollo infantil es más fácil que ahí les puedan dar atención a los niños, les puedan dar suplementos vitamínicos. Es más fácil incluso que el personal de salud pueda acudir a un grupo e ir a realizar la vacunación, a que vaya de uno en uno a buscar a los niños, ¿no es cierto? Entonces, aquí es importante saber esto, identificar cuáles son las necesidades de la población. Si vemos tal vez que en nuestra población, en nuestra comunidad, hay muchísimo índice de embarazos en general, pues ahí podemos implementar mucho lo que es promoción de la salud en cuanto a métodos anticonceptivos, ¿ya? Si hubieran tal vez embarazos en adolescentes y hay instituciones educativas, ¿cómo nosotros vamos a llegar? Vamos a llegar ahí tal vez con charlas, con clubes de adolescentes, tratando de llegar a la problemática, conociendo cuál es la necesidad y de acuerdo a la necesidad de la comunidad, nosotros irnos acercando. Es funciones de coordinación en todos los niveles, es algo que también se trata de ir mejorando cada día en los sistemas de salud, en el primer nivel, en el segundo, en el tercer nivel, cómo vamos coordinando las cosas para que en todos los niveles se pueda cumplir de acuerdo a las necesidades de nuestros pacientes. Y también tenemos aquí la atención basada en la evidencia y la calidad. Al personal de salud constantemente, todo el tiempo nos están evaluando, ¿ya? De nuestras autoridades, como yo les decía en las clases anteriores, somos un sistema de salud descentralizado, en donde nosotros tenemos varios niveles, como varios niveles jerárquicos, por decirlo de alguna manera, en donde esos mismos niveles jerárquicos nos van evaluando y van dándose cuenta cómo nosotros estamos brindando la atención, con qué tipo de calidad y calidez estamos. Revisan las historias clínicas y dicen, ah, ya mira aquí la obstetriz no le ha derivado a la paciente, no le ha hecho la interconsulta a odontología. Cuando una mujer embarazada tiene derecho o una de sus actividades que nosotros como personal de salud debemos hacer es darle la oportunidad a que la mujer embarazada pueda ir a realizarse un chequeo odontológico, ¿ya? Entonces, todo el tiempo están evaluándonos. Entonces, se fijan mucho en la atención que nosotros damos a los pacientes. Y eso puede ser que en el momento que nos realizan sea un poco tedioso, pero a la larga nosotros nos damos cuenta que eso sí ayuda muchísimo. ¿Y en qué ayuda? En que nosotros vamos mejorando la atención que brindamos a nuestro paciente. Puede ser que ese rato nos ponemos nerviosos, nos enojamos, decimos por qué nos vienen a llamar la atención, pero en realidad después nos damos cuenta que, sí, yo en el anterior control, ¿qué pasó? La obstetriz no le derivó a odontología y por eso nos pusieron mala calificación ahí y nos dijeron que debemos mejorar para garantizar una mejor atención a mi paciente. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Doctora, creo que se está olvidando que a esta pacientita le atienda odontología. Creo que se está olvidando de ponerle qué dosis de vacuna le corresponde para que yo le aplique. Entonces, es algo en conjunto, ¿no? Como equipo que todos sigamos trabajando con el fin de brindar una atención a nuestro paciente. Y también para esto hay barreras que nos impiden
por A o B circunstancias, como les dije en el ítem anterior, que nos impide que nosotros podamos cumplir al 100%, pero que salen de nuestras manos. Por ejemplo, una de las barreras es falta de coordinación y sistema de referencia. Como decimos, cada vez se trata de ir mejorando los niveles de atención, mejorando la coordinación. Pero lastimosamente, como hablábamos en las anteriores clases, lastimosamente por la falta de personal, todavía no es tan bien coordinado esto. Todavía hay algunas falencias que impiden que se pueda llevar como un relojito, que todo vaya funcionando a la perfección, ¿ya? Entonces, a esto se refiere que todavía existe falta de coordinación y de sistemas de referencia. Luego tenemos también otra área que es la de liderazgo y gestión. Tenemos factores facilitadores y también barreras. Los factores facilitadores, evaluación periódica del desempeño. Todos los años nos realizan a nosotros y a ustedes cuando ya vayan a trabajar, nos realizarán evaluaciones del desempeño, procesos de reforma participativa, identificación correcta de las prioridades sectoriales, prácticas de construcción de consensos, integración de la cooperación local y mundial, sistemas de información de salud y de gestión fortalecidos e integrados. Básicamente aquí en esta área de liderazgo y gestión, los factores facilitadores serían nosotros mismos al realizar nuestras actividades. Al hacer con responsabilidad nuestras actividades, pues nuestras autoridades, nuestros jefes, nos van a evaluar constantemente para que no con el fin de que, no, ella no sabe y hay que botarle del trabajo. No, la idea de esto, de los liderazgos, es que van a identificar en nosotros tal vez nuestras posibles falencias. ¿Y qué es lo que van a querer? Identifican las falencias no para botarnos del trabajo, que a veces es el miedo que todo el mundo tenemos, sino que identifican nuestras falencias para en dónde tenemos que reforzar con esta persona, para que brinde mejor atención. ¿Ya? Aquí también tenemos barreras en cuanto a esto de liderazgo y gestión. Una de las barreras es la ausencia de compromiso. También una de las barreras es la participación comunitaria limitada y la exclusión de otras partes intersectoriales. Entonces, la participación, aquí en este caso, por ejemplo, cuando estamos trabajando en un centro, básicamente recuerden que la atención primaria de salud se concentra en lo primero, en brindar la primera atención en el primer nivel de salud a nuestros pacientes. Se enfoca, se centra a que nosotros deberíamos resolver el 80% de necesidades en el primer nivel. Y de ahí ya si no se puede resolver en ese nivel, vamos yendo a los otros niveles, ¿ya? Entonces, por eso es que nosotros nos encontramos mucho con esta terminología de que nos acercamos mucho a la comunidad. ¿Por qué? Porque todo esto va enfocado a nuestro primer nivel, a que toda la problemática vamos a tratar de resolverla en ese primer nivel. Entonces, aquí una de las barreras que nos ponen participación comunitaria limitada. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nos toca realizar, identificaron en nuestro sector que existen muchas personas con hipertensión, con diabetes, muchas personas de adultos mayores, ya, o muchos adolescentes o adolescentes embarazadas. Entonces, nosotros lo que pedimos es a la comunidad, mediante algunas reuniones, mediante hablando con la comunidad, pedimos que se realicen reuniones, pedimos que se realicen clubes, pero lastimosamente una de las barreras que ya estando en el campo laboral es que la gente no colabora. Sí, que en esa casa pueda que hayan 3, 4 adolescentes, pero solamente participa uno, y eso sí es que participa, ¿ya? Entonces, esa es una barrera que nosotros quisiéramos cumplir, quisiéramos tratar de llegar a nuestros adolescentes
o a nuestros adultos mayores, al grupo de riesgo que nosotros vayamos a trabajar, pero lastimosamente no lo logramos. ¿Por qué? Por la falta de participación comunitaria. Ya, esa es una barrera que podemos poner, que existe en este punto. También tenemos factores facilitadores en cuanto a los recursos humanos. Aquí, debido a estas evaluaciones constantes de desempeño que nos realizan, evaluaciones también de calidad y seguridad del paciente, nosotros tenemos que enfocarnos más en la calidad y el mejoramiento continuo en la atención que nosotros vamos a brindar a nuestro paciente. También tenemos educación profesional continua. Esto se refiere a que en todos los lugares en donde ustedes vayan a trabajar, independientemente de donde estén trabajando, público o privado, les van a exigir, les van a decir, hasta tal fecha tienen que hacer este curso. Yo qué sé, de lavado de manos, de la vacuna, de la importancia de la vacuna del COVID, por ejemplo, del uso de los antibióticos. Entonces, todo el tiempo ustedes van a tener que estarse educando. Es decir, ya no estoy estudiando, ya no estoy estudiando. Lógicamente, ya no somos estudiantes, pero constantemente el personal de salud tenemos que seguirnos formando, tenemos que seguirnos educando, ¿ya? Entonces, nosotros, unos factores facilitadores que nuestros jefes, que nuestras autoridades constantemente nos están revisando o viendo, controlando, es la educación continua que nosotros vayamos teniendo mediante estos cursos o capacitaciones que se nos pone. También tenemos el desarrollo de equipos multidisciplinarios, promoción de la investigación, que nos toca a nosotros por nuestra parte tratar de investigar para poder entender de lo que se trata, dependiendo del servicio en donde esté trabajando, para poder acercarme a mis pacientes, para saber, ah, no, este paciente tiene este diagnóstico, no, a él no le puedo mover. A él para ir a bañarle y yo no le puedo levantar de la cama, porque si le levanto de la cama, ¿qué tal que se me desmaya? Que se me complica y eso. Entonces, para eso es importante que uno se autoeduque, a pesar de que uno ya es profesional, con más razón. Con más razón vienen ahí las dudas, las incertidumbres que dicen, ah, no, ¿y cómo tendré que hacer? Dicen, tengo que darle de comer a este paciente, ¿cómo le doy de comer? ¿Cómo hago? Porque la función de ustedes es los cuidados básicos que un paciente debe tener. Pero para ustedes poder identificar qué cuidados van a tener con ciertos pacientes, es importante que conozcan bien, que vayan investigando las patologías que el paciente puede estar pasando en ese momento. ¿Ya? Aquí, igual como en los otros casos, tenemos barreras. También tenemos intereses limitados, ¿no? En investigación operativa y el desarrollo, que como yo les dije hace un momento, sí es nuestra obligación de ir, investigar, pero lastimosamente no todos tenemos, no todos no tenemos la costumbre, por así decirlo. O lastimosamente no todos tenemos el tiempo. Decimos, no, yo ya acabé de trabajar y en la casa pues hago las cosas de la casa y en el trabajo, ¿ya? Entonces tenemos ese pensamiento, ¿no es cierto? Todavía tenemos ese pensamiento. Entonces eso lo catalogamos todavía como una barrera, como algo que nos impide que no podamos cumplir lo que quisiéramos. Yo quisiera aprender un poco más de esta enfermedad, yo quisiera aprender un poco más de cómo voy a cuidar a mi paciente, pero no tengo tiempo. ¿Pero por qué no tengo tiempo? Porque cuando llego a la casa digo, no, en el hospital se queda el hospital. Es verdad, los problemas del hospital en el hospital y los de la casa en la casa, pero lastimosamente al ser personal de salud nosotros tenemos que estar educándonos constantemente, ¿ya? Entonces tenemos que tratar es una barrera que la falta de interés que nosotros tenemos, me incluyo, todo el personal de salud tal vez tenemos intereses limitados en la investigación, pero tenemos que tratar de ir rompiendo esa barrera, de tratar de irnos inmiscuyendo un poco más en la salud de nuestros pacientes, ¿ya? Aquí también tenemos una área que se llama de condiciones financieras. Tenemos factores políticos, que es, por ejemplo, los sistemas de salud, los gobiernos asignan un presupuesto determinado para la salud, ¿no es cierto? Entonces, ese sería como un factor facilitador, que todo el personal de salud se le va a cancelar su sueldo,
¿Por qué? Porque está dentro del presupuesto que el gobierno asigna a todo lo que es salud, ¿ya? Pero una de las barreras, en cambio, acá también tenemos, que son gastos públicos concentrados en especialistas, hospitales, en altas tecnologías, y debido a eso, ¿qué pasa? Que no contratan suficiente personal, yo que sé, enfermería. La enfermería nos toca, digamos, en terapia intensiva, de acuerdo a varias tablas que hay de análisis de ahí y de criterio del paciente. Hay pacientes de acuerdo a la gravedad que una enfermera tendría que hacerse cargo de un paciente, ¿ya? De acuerdo a la realidad, al estado de salud del paciente. Pero lastimosamente, debido a esto, a este gasto público que no se centra en lo que realmente es necesario, entonces nos podemos dar cuenta o podemos identificar que esa enfermera que tenía que hacerse cargo solo de ese paciente, lastimosamente se tiene que hacer cargo de 3, 4 pacientes. ¿Por qué? Por la falta de personal. Una enfermera en un piso que no sea un área crítica, que tenga que hacerse cargo de 30 pacientes. Imagínense en qué tipo de atención vamos a brindar a esos pacientes. No va a ser una buena atención, ¿no es cierto? Porque así quisiéramos, así nosotros diéramos todo lo de nosotros, es imposible que una sola enfermera se haga cargo de 20, 30 pacientes, ¿ya? Y eso lastimosamente es lo que ocurre en, en hospitales de nuestro país. Esas son unas barreras que no nos dejan avanzar. A pesar de que aparentemente nosotros tenemos condiciones financieras y macroeconómicas estables, por así decirlo, por lo que se cuenta con unas partidas presupuestarias, por lo que se cuenta con un gasto relacionado a la salud, pero lastimosamente no tienen las autoridades, no lo distribuyen o no sé qué pasa con ese dinero, pero lastimosamente no es bien distribuido para que contraten el personal suficiente para poder cumplir de acuerdo a la normativa, como nos dicen, la atención directa a nuestro paciente, ¿no es cierto? Luego tenemos otra área que es enfocada un poco en la cooperación internacional del sector de la salud. Los factores facilitadores, la atención primaria de salud refleja los valores sociales y las necesidades de salud de la población. La atención primaria es un elemento fundamental de las políticas nacionales de salud. Las reformas fortalecen el papel rector del Estado. Las políticas de descentralización progresiva, las reformas de salud fortalecen los sistemas de salud más que debilitarlos. ¿Ya? Eso en cuanto hablamos en políticas, en normativas que se encuentran en los modelos de atención de aquí de nuestro país. También ante estas políticas y normativas, también, aunque no lo creamos, tenemos barreras. Que, por ejemplo, nos ponen unos modelos de atención con objetivos que nosotros tenemos que cumplir, que tenemos que disminuir la mortalidad a un tanto por ciento. Ya nos ponen ahí cosas extraordinarias en las políticas, en las normativas, en los lineamientos que nos ponen, que nosotros decimos, wow, qué chévere que sería. Lastimosamente, por la falta de recursos, de dinero, por muchos otros factores, no podemos cumplir. Entonces, ¿cuál sería una de las barreras que aquí en este sector, en esta partecita, de donde ellos crean sus propios lineamientos? Una barrera sería que crean objetivos o que crean metas que son inalcanzables, que son números que por más de que trabajemos al 100% no vamos a poder lograr, no vamos a poder llegar a cumplir, ¿ya? Entonces, estas son barreras que impiden que se cumpla. Son también objetivos no realistas y también no ilimitados en el tiempo, porque dicen, un objetivo es que en el año 2025 haya 0 casos de VIH en el país. Va a ser imposible, no se va a poder cumplir. Van a poner objetivos que no son realistas, que no van acorde a nuestra población. Entonces, las mismas, los mismos objetivos no son realistas con la realidad de nuestro país, no se enfocan a la realidad de nuestro país. Entonces ellos mismos, los creadores de las políticas, reformas, son aquellos que
ponen sus propias trabas, sus propias barreras. Listo. Eso en cuanto a los factores facilitadores y barreras para la implementación efectiva de la atención primaria de salud, dirigida o vista en diferentes áreas, tanto directamente hacia la salud, en los sistemas, en cuanto al recurso humano, sí, y también al recurso económico y al recurso enfoque en el sector de la salud en cuanto al recurso de modelos de atención, legales, marcos, teorías, ¿ya? Aquí también tenemos, vamos a hablar un poco también acerca de los principios de la salud. ¿Qué querrá decir principios de la salud? Si hablamos de principios, ¿a qué nos estaremos refiriendo? Valores. Los valores. ¿Ya? ¿Alguien otra idea que tenga por ahí? Listo, estamos bien lo que dice. Es ¿Perdón? una nueva organización de servicios. Los principios de salud. Como dijo la compañera, los principios de salud básicamente, como dicen, son valores, ¿no es cierto? Es algo como que nosotros tenemos que asegurar la atención a mi paciente, pero no asegurar por asegurar, sino asegurar una atención de calidad y calidez a mi paciente. Entonces, uno de los principios, el primer principio de salud es la universalidad progresiva en el acceso y la cobertura. ¿Qué quiere decir esto? Universalidad. ¿Qué querrá decir universalidad? ¿Qué es un universo? A nivel general. En general, todos juntos, sin excepción. A nivel global de Es todo. Universalidad quiere decir, imagínense, universalidad viene de la palabra de universo, ¿no es cierto? Universo es todo lo que nos rodea. Igualito, un principio de la salud es la universalidad, que la salud sea para todos, independientemente si tenemos razas, si tenemos etnias, si tenemos idiomas, si tenemos tal vez recursos económicos altos, bajos, niños, adultos, personas adultas mayores, no importa. Uno de los principios de la salud es la universalidad. Luego tenemos acá también otro principio que es la integralidad. La integralidad, ¿qué querrá decir integralidad? Por completo. ¿Ya? Integralidad, como dice la compañera, completo, ¿no es cierto? Que sea una atención completa, que tenga una visión multidimensional, que pongamos en práctica lo que sabemos de la salud, lo que sabemos de lo que es la salud. Entonces, al nosotros hablar de una integralidad, sabemos que estamos hablando de una multidimensión, que estamos hablando no solo del estado físico, de lo que yo estoy viendo, sino estoy viendo, cómo está la salud del individuo, cómo está la salud mental en cuanto a toda su comunidad, en la escuela, en el colegio, en el trabajo, cómo está, ¿ya? También es importante que aquí en esto de la integralidad nosotros también nos enfoquemos, vamos a articular acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. Por ejemplo, si vemos que tal vez esta persona, no sé, hay alguien en la casa que tiene diabetes y que no se está cuidando bien, ¿yo qué voy a hacer? Ese rato voy a promocionar la salud, le voy a decir, ¿sabe qué? Usted tiene que comer de manera más sana para evitar de que tal vez si su mamá, su papá tiene esta enfermedad, usted también no vaya a adquirirla, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poco de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, ¿ya? Entonces, de eso se trata la integralidad. Igual, si un paciente ya se hizo atender, ya la atendieron en el hospital, ya salió del hospital, este paciente va a necesitar una recuperación, va a necesitar una rehabilitación
Entonces, ¿qué es importante? Es muy importante que yo le explique al paciente y le diga, ¿sabe qué, señor? Usted ya se va con el alta a su casita, pero no se olvide que tiene que tomar esta medicación. O no se olvide que todos los días usted tiene que hacer ejercicios para que su piernita pueda moverla correctamente, para que su bracito pueda moverlo poco a poco. O si tal vez tiene citas en el hospital para que le sigan haciendo las rehabilitaciones, explicarle, educar 38. al paciente. Dígame. Dígame. Luego aquí en la integralidad también hablamos de los cuidados paliativos. ¿Qué era cuidados paliativos? Ya topamos alguna clase, ya hablamos de cuidados paliativos. ¿Qué eran los cuidados paliativos? Personas con Cuidar enfermedad terminal. el cuidado de los enfermos con una enfermedad ya. Es lo que dice la compañera de enfermedad terminal, vamos a algo por ahí, pero si yo hablo de cuidados paliativos, es los cuidados que yo voy a brindarle a ese paciente, tal vez en su última etapa de la vida, ¿no es cierto? Porque ese paciente diga, va a un hospital y dicen, no, ese paciente no va a mejorar, no va a mejorar. Entonces vaya nomás a la casita, al familiar le mandan a la casita y le dicen ya, se va con cuidados paliativos. Porque tal vez esa persona ya está, si hablamos de un cáncer, decimos ya está con una metástasis ya del 90% ya de todo, de su cuerpo. Entonces, ya, ¿qué esperanzas le van a dar? Ni qué quimios ni radioterapias le pueden hacer a ese paciente. En ese caso, entonces le dicen, señora, por favor, en la casita le va a continuar con cuidados paliativos. Y cuidados paliativos, como dicen las compañeras, se refieren a los cuidados que nosotros vamos a brindar a los pacientes que sabemos que están en su etapa terminal, en su fase terminal de la vida. Pero no por ello vamos a dejarlos ahí que mueran como puedan. No. También nosotros tenemos que garantizar una muerte digna al paciente. Sí, si el paciente va a tener que fallecer, que fallezca, pero que el paciente esté siempre aseadito, que no, evitando de que tenga úlceras por presión, hidratándole siempre su pielcita. No, porque se va a morir ahí, dejarle y como que fuera que una cosa en la casa. No. Si un paciente ya está en cuidados paliativos, nosotros en esos pacientes tenemos que tener muchísimo cuidado, porque ese paciente de la noche a la mañana se nos descompensa o a veces a los familiares les da mucha alegría porque de la noche a la mañana se pone bien y al día siguiente fallece. Con esos pacientes tenemos que tener muchísimo cuidado y sobre todo brindarles nuestro cuidado al paciente. Por algo nos estamos formando. Entonces, si hablamos de cuidados paliativos, es brindarle cuidados al paciente hasta la hora de su muerte. ¿Ya? En cuanto también tenemos otro principio importante, es puerta de entrada. Esto se refiere al primer nivel de atención. Un principio de salud es que los pacientes tengan que ingresar o deban ingresar para garantizar la atención. Estos ingresen a los centros de salud, ya que al momento de que ellos ingresan al centro de salud, están ingresando a todo lo que cubre, a todo lo que concierne el Sistema Nacional de Salud. Sí, no es que solamente fui al centro de salud y ya. No, fui al centro de salud y si no me resolvieron ahí, me van a seguir atendiendo, me van a dar, si es una persona, una mujer embarazada o un hipertenso, una persona adulta mayor que necesita todo el tiempo tomar medicación, que todo el tiempo tienen que ponerle insulina. Si la persona no se va al centro de salud y dice, no, me voy mejor a un médico particular, todo el tiempo va a tener que comprar medicación, todo el tiempo va a tener que pagar consultas. Si es que tuviese que hacerse algún examen especial, va a tener que hacerlo de manera particular, que a la final eso es un gasto económico, ¿no es cierto? Mientras que si es que ingresamos al Sistema Nacional de Salud, al sistema público, tal vez podemos adquirir todo eso con que no nos cueste un centavo aparentemente.
porque como hablamos igual en clases anteriores, ¿de dónde es que sale ese presupuesto? Sale de nuestros propios impuestos, de que nosotros pagamos, ¿no es cierto? Pero por eso es importante que ustedes sepan y que también sepamos nosotros guiar a nuestros pacientes que la puerta de entrada, lo más importante para que ellos puedan acceder a un servicio de salud, es ingresando por un centro de salud. Es la puerta de entrada a la organización de los servicios. Luego también tenemos lo que se trata de la equidad. Es un principio, la equidad. La equidad es la eliminación de diferencias injustas en el estado de salud, acceso a la atención de la salud y ambientes saludables, trato equitativo en el sistema de salud y en otros servicios sociales. La equidad es un requisito para el desarrollo de las capacidades, las libertades y el ejercicio de los derechos de las personas. Entonces, aquí un principio de la salud lo que quiere es que a todas las personas se nos traten por igual, que no haya diferencias, que no porque tal persona es amiguito de no sé quién, pues para ella sea la vacuna. Cuando a mi hijito que no tiene ningún tipo de, yo no soy conocido de nadie, entonces no, para mi hijo no hay la vacuna, porque estoy guardando la vacuna para tal persona. Este tipo de cosas nosotros como personal de salud tenemos que ir dejando a un lado, ¿no es cierto? Porque a veces decimos, no, 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 voy a guardarle para mi amiguita, para no sé quién, digamos, la vacuna, por así decir. Cuando eso no está bien, sino tenemos que tratar a todas las personas por igual. Lastimosamente, bueno, quería la vacuna, pero no llegó y viene esta señora que tal vez vino hoy y vive en una población muy lejana. Sería injusto a que yo le diga, señora, por guardarle a mi vecinito, a mi amiguito la vacuna, que me queda solo una dosis, decirle, señora, véngase mañana o véngase la otra semana. ¿Qué tal que la otra semana la señora, como vive tan lejos, no tiene dinero, no viene y no le administran la vacuna al niño y el niño se le enferma y se le muere? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no estamos tratando a nuestros pacientes con una manera justa, ¿no es cierto? No estamos tratando a todos de la misma manera. Entonces, esto es muy importante que nosotros, al estarnos formando como personal de salud, tengamos esto en nuestra mente, a que todas las personas las vamos a tratar por igual. También tenemos otro principio que habla de la continuidad. Eso también ya hemos hablado en anteriores ocasiones de la continuidad de la atención. Ya, la atención en cualquier episodio de enfermedad específica hasta su resolución o su rehabilitación. En este caso, como hablábamos, recuerdan, hablábamos en las clases anteriores y decíamos, una persona embarazada con 40 años de edad, 25 años de edad, con hipertensión arterial, esta persona no puede ser atendida en un centro de salud porque necesita que sus controles sean por un profesional más especializado, con los equipos especializados. Entonces, a esta paciente la van a hacer atender en un hospital de tercer nivel, en un hospital especializado, por ejemplo, en una maternidad. Pero si la paciente ya se estabilizó o ya dio a luz, nosotros estamos garantizando la continuidad de atención a esa paciente, ¿no es cierto? Esa paciente ingresó por un centro de salud, luego fue a la maternidad, luego de la maternidad regresó otra vez al centro de salud y así vamos a seguir haciendo los controles tal vez en el centro de salud hasta cuando dé a luz, luego al bebé y vamos a seguirle dando continuidad, vamos a seguir dándole seguimiento a esta mujer embarazada. ¿Ya? Entonces, uno de los principios que nosotros tenemos o que nos exigen, que nosotros debemos cumplir, es la continuidad. La continuidad, garantizar la continuidad de atención a nuestros pacientes. Otro principio también importante es que sea participativo. ¿Qué quiere decir esto? Que genere mecanismos que contribuyan a la participación activa de las personas y los colectivos en la toma de decisiones sobre las prioridades de intervención, la asignación y el uso de los recursos, y en la generación de una cultura que tenga corresponsabilidad y un autocuidado. Ya, por ejemplo, aunque quisiéramos que pase esto, lastimosamente no pasa.
quisiéramos que por ejemplo, nos vamos a un centro de salud y nos dicen, la cita es para este día. Quisiéramos poder tener la oportunidad, ¿no es cierto?, de decirle, ¿sabe qué? Póngame más tardecita, porque a esta hora yo no puedo, salgo del trabajo, pero lastimosamente no es así. A veces nos pueden ayudar. Hay gente que está tal vez con buen genio, pero hay gente que está con mal genio y nos dice, no, es la única hora que tengo y quiere o no quiere. Entonces, no nos dejan cumplir este principio, ¿no es cierto? En que juntos podamos tomar una decisión y decirle, no me ponga en este horario porque salgo del trabajo a esta hora, póngame. Entonces, en ese punto, como que todavía nos falta como personal de salud ser un poco más empáticos para poder hacer que el paciente participe en la toma de decisiones en cuanto, por ejemplo, si en algo tan básico como poder modificarle 1 horita, 2 horitas del turno que le estamos dando al paciente, de acuerdo a la necesidad que él está tomando, que él está teniendo en ese momento. En otros casos, por ejemplo, si es posible en el primer nivel, cuando vamos a hacer visitas domiciliarias, por ejemplo, le decimos a la señora nos dice, no, no venga este día, porque este día no voy a estar. Lógicamente tenemos que acordar con la señora, ¿no es cierto? Tiene que ser algo participativo, porque ¿de qué me sirve que yo vaya a hacerle la visita domiciliaria a la señora el día que ella me dijo que no va a estar? Yo voy a ir a perder mi tiempo. Yo voy a ir en lugar de atender a pacientes intramural, yo voy a salir a buscar a la mujer que me dijo que no va a estar, que ese día no va a estar. Entonces, de eso se trata este principio, que nosotros podamos con el paciente tomar decisiones sobre las prioridades que el paciente tiene en su salud, en su recuperación de la enfermedad. Sí, entonces este principio también es importante, el participativo. Tenemos otro principio que es desconcentrado. Esto se trata de lo que hablábamos, de que nosotros tenemos varias órdenes jerárquicos, ¿no es cierto? Que nosotros, existe aquí una transferencia de competencias de una entidad administrativa del nivel nacional a otra jerárquicamente dependiente, nivel zonal, distrital y local, siendo la primera la que mantiene la rectoría y asegura su calidad y buen cumplimiento. Lo que hablábamos aquí de la descentralización, que aquí en nuestro país, para tratar de garantizar la atención a nuestros pacientes, la atención ya no y las solicitudes que uno hace, ya no lo hace del centro de salud de las casas. Yo no cojo una solicitud y le digo, a ustedes, Ministerio de Salud Pública, se me acabaron las vacunas, manden. ¿Por qué? Porque hasta que le llegue con toda esta jerarquía que ella ahora, esta burocracia que ella ahora y el papeleo que ahora toca hacer, los del Ministerio de Salud Pública se habrán enterado 3, 4 meses después que en mi centro de salud ya no hay vacunas, ¿ya? Entonces, con esa idea, con ese plan, se hizo esto de la desconcentración. Entonces, como aquí podemos ver, aquí tenemos varios niveles. Entonces, lo primerito, yo voy, me hago atender a mi primer nivel, como por decir, si hablamos de orden jerárquico, a donde yo primerito llego es a un centro de salud, ¿no es cierto? Entonces, en el centro de salud, les digo, necesito la vacuna para mi bebé. En ese centro de salud no hay. Entonces, las autoridades de ese centro de salud, ¿qué van a hacer? Van a comunicarse con sus jefes. ¿Cuáles son los jefes? Los distritos. Entonces, los distritos dicen, ¿sabe qué centro de salud? Nosotros no tenemos esta vacuna, pero déjeme ver a mis jefes. ¿Cuáles son los jefes del distrito? Las zonas, ¿ya? Existen 9 zonas aquí en nuestro país. Cada zona tiene diferentes provincias. Entonces, el distrito le manda a la zona y le dice, zona, aquí en este centro de salud no hay. Ustedes resuelvan. Ayúdenme. Ya, entonces la zona ya está directamente con la planta central, con el Ministerio de Salud Pública, con las oficinas directamente del Ministerio de Salud Pública y dicen, ya, entonces mandemos esta vacuna para esta zona, para este distrito y para este centro de salud, ¿sí? Entonces aquí van viendo, va bajando en orden jerárquico. Entonces, para eso es este principio que habla de la desconcentración.
con el fin de que sea la atención más oportuna a nuestro paciente. Y otro de los principios importantes que nosotros tenemos aquí es que sea la atención eficiente, eficaz y de calidad. Siempre optimizando y haciendo uso racional de los recursos orientados a la satisfacción de las necesidades de las personas, principalmente de los grupos poblacionales más desprotegidos o en situación de riesgo. Aquí es importante que nosotros nos enfoquemos a que, si bien es cierto en ocasiones se tiene todos los recursos, se tiene toda la implementación, todo el material necesario para la atención a nuestro paciente, pero eso no nos quiere decir que, como ahora sí tengo muchas jeringuillas, entonces ahora sí, porque sí voy a coger, abrir, desperdiciar, o tal vez llevarme unas jeringuitas a mi casa porque la vecina dijo que le pongo una inyección. No, no es cierto, porque al final, ¿qué estamos haciendo? Estafándonos a nosotros mismos, porque nosotros somos pueblo, nosotros estamos pagando, nosotros estamos, si ahorita estamos ocupando, nos llevamos a nuestra casita para nuestra vecinita que nos pidió que le hagamos. Después, quién sabe si es que nos toque estar en un hospital o algún familiar o algún conocido y no haya. ¿Y qué pasa? Nos van a mandar a comprar a nosotros mismos, ¿ya? Entonces tenemos que tratar de hacer uso racional de los recursos, optimizar los recursos. Si yo puedo, no sé, tal vez de alguna manera algún material reutilizarlo, material que se pueda reutilizar, obviamente, ¿no? Entonces yo lo reutilizo. Si, por ejemplo, existen, si hablamos de enfermería, cuando tenemos que esterilizar ciertos equipos, existe un papel para esterilizar. ¿Qué tal que yo ese papel para esterilizar puse unas gasas, pero las gasas tienen tiempo de caducidad estas? Entonces dicen, bueno, ya pasó el tiempo, ya se caducó las gasas y otra vez tengo que volverles a esterilizar. Las gasas yo no ocupé con ningún paciente, yo no hice nada, simplemente la fecha de esterilidad ya pasó. Entonces tengo que volver a empaquetar esto. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? No voy a botar ese material que está limpio, que simplemente, ¿qué es lo que pasó con ese material? Venció la fecha de esterilidad, pero no que no está usado, no tengo que desperdiciar ese recurso. Ese recurso lo puedo utilizar simplemente volviéndolo a esterilizar, porque nunca se lo utilizó, ¿ya? Entonces, de eso tenemos que tratar de hacer, optimizar los recursos. También satisfacer las necesidades de las personas con la calidad, con la atención de calidad que nosotros demos. Si tal vez nos dicen, como nosotros somos de enfermería, nos encargamos del cuidado directo de nuestro paciente, nos dice, señorita, necesito, deme agüita. No le vamos a decir, señor, espérese que venga mi compañero que está a cargo de usted y le doy el agua. No, pues si mi paciente me dice que quiere agua, ha de ser porque ese rato tiene sed, ¿no es cierto? No le podemos decir al paciente, espérese que mi compañera se fue a almorzar, a lo que regrese mi compañera, porque ella está a cargo de usted. Imagínense que les digan a ustedes eso, o a su familiar. Se van a enojar y le van a reclamar. Van a hacer yo personalmente hiciera un relajo ahí en el hospital. Sí, entonces nosotros tenemos que tratar de satisfacer las necesidades de nuestros pacientes. Si él me dice, señorita, quiero ir al baño, ayúdeme, no puedo, páseme el bidet, páseme el pato. En ese momento a mí no me cuesta nada ponerme un par de guantes, pasarle el pato, el bidet y ayudarle al paciente a que pueda hacer sus necesidades, ¿ya? Porque generalmente en los hospitales cuando estamos a full o para trabajar de mejor manera, lo que generalmente se hace es dividir a los pacientes, ¿no? Todos debemos saber de todos los pacientes, pero para que el trabajo no se nos haga tan pesado, pues dividimos tantos pacientes. Entonces no podemos nosotros darle la respuesta al paciente con que usted no es mi paciente, aguántese nomás, espérese nomás hasta que venga mi compañero. No, eso no. Entonces este es un principio de la salud que nosotros como personal de salud debemos poner en práctica. ¿Ya? De la eficiencia, eficacia y calidad y calidez que nosotros brindamos a nuestro paciente. Chicos, hasta ahorita, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud?
No. No, dicen, está claro. Ya. Con esto, esta sería ya el último tema que teníamos que revisar con ustedes. La próxima clase nosotros vamos a revisar lo que es un resumen de los temas que nosotros abordamos en todas estas clases. Entonces, para eso sí sería importante de que ustedes tengan sus inquietudes, ¿no? Tengan sus dudas, tengan lo que ustedes necesiten, porque prácticamente va a ser la última clase, el último encuentro que nosotros vamos a tener. Y sería importante para mí, igual para ustedes, que se les pueda ayudar de alguna manera que ustedes necesiten en ese momento. Disculpe, licenciada, ¿puede repetir? No le escuché, se entrecortó la llamada. Les decía que la siguiente clase va a ser ya la última clase que vamos a tener, así que vamos a revisar como todos los temas que vimos. Ustedes tienen 4 unidades. El día de hoy vimos la 4ª unidad. Recuerden que ustedes tienen que revisar el material de estudio en la plataforma. Entonces, conmigo revisamos lo más importante, los aspectos más importantes que ustedes deben saber, deben conocer en cada tema. Yo estoy aquí para ayudarles a solventar las dudas que ustedes tengan, ya sean en las tareas, ya sean en los temas como tales que ustedes ya revisaron. Entonces, la siguiente clase, como les decía, vamos a hacer un resumen. Vamos a ver todos los 4 capítulos que revisamos aquí en todos los encuentros, y cualquier duda que ustedes tengan me la hacen llegar. Es importante que ustedes, si se den un poquito de tiempo, lean, entiendan, revisen lo que no entiendan, ténganlo anotadito para que me puedan hacer preguntas a mí en la siguiente clase. Ok, dicen. ¿Ya? No sé si tiene alguien más alguna duda, tal vez para poderles ayudar, y si no, pues podríamos dar por terminada la clase. Lisen, buenas noches. Yo tengo una pregunta con respecto al segundo deber. Es del resumen. ¿El resumen qué tan extenso debe ser, por favor? A ver, ¿cómo decía ahorita lo voy a ver. En el deberes y tareas, ¿no? Sí, por favor. Un resumen básicamente es sacar las partes más importantes de cada subtema, ¿no es cierto? Nosotros vamos a hablar ahí del tema, estamos hablando específicamente del tema 2. Entonces, yo no quiero que ustedes me transcriban todo lo que está ahí en los PDFs, sino que me lean y me entiendan lo que quiere decir. Si ustedes, la comprensión de ustedes es de la unidad 2, del subtema número 1 de la unidad 2, es, no sé, la comprensión de ustedes está basada en media página, está bien está bien por ustedes, porque ya depende de la comprensión lectora que nosotros tengamos. Puede ser personas que dicen, no, yo lo resumí en una hoja, está bien, pero lo resumió. Sí, no quiero que me transcriban, ojo, porque cuando a veces se les manda a hacer un resumen, ¿qué es lo que me hace? Se manda a hacer un resumen y me copian todo. Eso no es hacer resumen, eso es hacer transcripción del texto. Entonces, no tiene límite, no tiene número de hojas, pero sí es importante que ustedes lean el contenido para que una vez de que lean, entiendan y digan, ah, ya, lo que yo entendí de esta lectura es de esto. Cuando a veces nos cuentan algo, ¿no es cierto? Nos cuentan
una historia, nos cuentan un chisme, nosotros decimos, ay, ay. Y cuando vamos nosotros a contar ese chisme, le decimos, ya, en resumen, te voy a decir que pasó esto, y punto. ¿No es cierto? Algo así quiero que ustedes me hagan. Me leen todo lo que está ahí, y dicen, ah, ya, en resumen quiere decir que la atención primaria de salud se basa en la atención directa a nuestros pacientes. O algo así, algo que ustedes comprendan con sus propias palabras. Sí, lo importante es que entiendan del tema, que entiendan de lo que se está hablando. Muchísimas gracias, Lice. Ya. ¿Alguien más? ¿No? Si no tenemos más preguntas, chicos, podemos dar por terminada la clase. Pueden desconectarse y nos vemos en la siguiente clase, por favor. Profe, usted aquí va a dar clases. Mande. ¿De aquí usted va a tener clases o no? Sí, de aquí tengo otra clase con otra aula. No sé si es con ustedes mismos, pero tengo otra clase. No, no es con nosotros. Sí, sí, tengo otra clase ahorita. Ah, ok. Y se desocupa ya de ser a las 8 por ahí, ¿verdad? A las 8 empiezo clase. Ah, ok. A las 8. Muy amable. Si tienen alguna duda, me pueden nomás llamar o escribir a mi número para ayudarles a solventar. Recuerden que ustedes tienen la atención del docente de 6 de la tarde a 8 de la noche. Entonces, justo yo a las 8 de la noche empiezo otra aula. Si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, me pueden llamar en este horario. Ay, Alicia. Muy amable, gracias. Ya no hay de qué. Listo, chicos, entonces ha sido un gusto. Podemos dar por finalizada la reunión. Que tengan una linda noche y sigan estudiando y haciendo las tareas, por favor. Gracias, Licen. Hasta mañana. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.